Si hablamos de un apoyo fundamental para la migración venezolana, la Cruz Roja Ecuatoriana ocupa un lugar destacado en la atención que ha brindado a esa comunidad, tanto de tránsito como lo que se ha establecido en el país. Con historias impactantes y otras más inspiradoras, esta vez conoceremos cómo la institución ha vivido ese fenómeno de movilidad humana desde dentro y cómo se convirtió en otro amigo del migrante. Empezamos en abril del 2018 con un plan nacional de movilidad humana. Guayaquil, aún estando ubicado en el centro prácticamente del país, en zona de costa, teníamos una gran puerta de entrada que era el terminal terrestre de Guayaquil. Para abril del 2018 llegaban aproximadamente 1.200 ciudadanos venezolanos diarios y es donde de lleno comenzamos a trabajar con la población migrante. Establecimos 11 provincias, 11 puntos de atención. Y yo creo que fácilmente nuestros puntos de atención siquiera recibieron entre 3 o 4 millones de migrantes que pasaron por estos puntos. Inicialmente nuestro plan contemplaba, o nosotros iniciamos con atención prehospitalaria, con entrega de kits para toda la población que llegaban. Los casos que nos llegaban eran sumamente dramáticos, porque nos llegaban a nuestro punto de atención migrantes que habían caminado, literalmente caminado, y se habían demorado a veces hasta un mes. Y una de las cosas que nunca me olvidaré es que sus pies llegaban totalmente destruidos, llegaban deshidratados, desnutridos, y nosotros teníamos que rapidito interactuar con ellos para prestarles las primeras atenciones e incluso hidratarlos en ese sitio, ¿no? Un tema migratorio en Latinoamérica como el que hemos tenido con el flujo inusual de ciudadanos venezolanos, yo creo que en los últimos 50 años no ha existido. Nuestra sede central, que está aquí en Guayaquil, en el centro, frente a un parque muy conocido, se convirtió en el tercer punto de atención, porque el migrante ya no necesariamente llegaba al terminal terrestre. Habían tomado como punto de encuentro el Parque Centenario. Y obviamente nosotros estamos al frente. Entonces, diariamente comenzaron a ir 20, 30, 50, 80, 100, 300 personas a pedir ayuda. Eso fue un tema bastante complicado inicialmente, pero luego con el quehacer y nuestras diarias intervenciones se hizo un hábito sano para poderlos ayudar de mejor manera. Calculo yo que en el Ecuador al menos hay unas 700.000 personas de migrantes venezolanos, de los cuales en Guayaquil yo creo que fácilmente estarían 300 o 400.000 personas. En este momento las prioridades ya serían otras: regularización de sus documentos, darles un trabajo formal, darles alojamiento, salud, educación. Si bien todo esto está contemplado para un migrante, porque nuestras constituciones los establecen como irregulares, no ilegales, y tienen todos los derechos como un ciudadano ecuatoriano, cómo conseguir dinero, cómo alimentar a sus niños, cómo vestirse, cómo no quedarse en las calles. Hubo algo que nos alteró todos esos planes, la pandemia. Por un lado, el inmigrante venezolano ha descubierto herramientas que le han facilitado el quedarse acá. Y por otro lado, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que permitir y hospedar. Porque ellos no están aquí porque quieren. Ellos no están dejando su historia porque les guste. Porque nosotros inicialmente por los años 70, 80, mucha población ecuatoriana viajó a Venezuela. Y yo soy parte de esa historia porque mi familia viajó para allá. Y tengo un hermano allá. Son 35 años de no verlo. Yo creo que hay un compromiso de parte y parte. Se hace necesario que como líderes de organizaciones sensibilicemos a la propia población migrante. Hay que ceñirse a normas del país que vamos a habitar. Y por otro lado nosotros, primero generar una estructura tal y programas tal que al nacional se le permita tener facilidades de trabajo, pero también al migrante. Mire, con Manos Venezolanas tenemos un nexo de hace 2 años y medio. Y dentro de las posibilidades que tiene de Cruz Roja por todos sus programas, hemos sido facilitadores junto a ellos para poder colaborar. Yo creo que Manos Venezolanas, hoy por hoy, siento que es una de las organizaciones que tienen un nivel de formación y de participación hacia la población venezolana como mucho más directa. Un mecanismo de expansión de la información son las redes sociales, definitivamente. Este tipo de actividades que ustedes realizan, estos videos, estos cortos, una vez que se suben a las redes, son universales. Y dentro de las actividades de formalizar, de concientizar, justamente estos son los mecanismos idóneos. Muchísimo.
Yo fui mucho más allá para poderlos entender. Y comencé a irme a las casas de ellos y me comenzaron a invitar a comer. Y cuando me invitaban a comer, había veces que yo veía que su desayuno era arepa, que su almuerzo era arepa y que su merienda era arepa. ¿Cuándo podían servirse 3 arepas al día, no? A mí me impresiona una historia de alguien que se llama Gil Yorke. Él tiene un tipo de leucemia y me dice, mire, me han dicho que usted suele ayudar a los migrantes y tenemos una situación, tenemos un chico con un tipo de leucemia, él está en Ecuador, en Guayaquil, pero la medicina, como él estaba en lista de espera, le llegó al papá a Venezuela. No conocía a nadie, solo dije sí, y me dieron un número de teléfono del papá que estaba en Venezuela. Y de ahí comenzó el reto de cómo hacerle llegar esa medicina. Y por suerte, un compañero nuestro de Quito estaba en Caracas. Y me contacté con el papá y le digo, señor, tiene que irse de su ciudad a Caracas. ¿A qué tiempo está usted? Me dice, a 3 horas. ¿Usted cree que puede llegar a las 6 de la mañana de tal día? Me dice, sí lo voy a hacer. Yo voy a dormir allá afuera, no importa. Ahí nos reunimos aquí en Guayaquil. Ahí conocí al chico que estaba aquí, que todavía no lo conocía. Ahí lo conocí a Gil Yorke, lo llevamos a la Cruz Roja. Me pareció un muchacho de 35 años, estaba totalmente inflamado, edematizado y todo. Le dieron su medicina, le pusieron el tratamiento. A los 10 días lo volví a ver. Era un joven de 19 años, muy distinto. En este momento está en Lima y es modelo para una marca de ropa. Si yo tuviera que contar dentro de las historias buenas esas, para mí esa es una de las más simbólicas. No sé cuál frase suena mejor de ustedes, echarle bola o echarle pichón. No sé cuál de las dos. Las dos, la segunda. A veces uno se pone en el plano de consejero y le dice a los chicos, no pierdan la paciencia, descubran cuáles son sus fortalezas. De la boca para afuera suena muy fácil, pero es muy difícil. Y una de las cosas que aprendí de la población migrante es que me los encontraba en los bancos de la avenida 9 de octubre, en la posición que yo estoy ahorita, con la mano en la barbilla, sentados. Y yo les decía, ¿qué estás haciendo aquí? No dicen preocupados, no dicen arreglando un problema. Le digo, ¿qué están haciendo aquí? Resolviendo. ¿Pero qué estás resolviendo? No tengo para comer, no tengo para comprar ropa, se me vence la casa. O sea, no era un problema, eran 10. Y yo creo que el estado de inmovilidad en que los encontraba era producto de no saber por dónde empezar a resolverlo. Y eso es bien difícil. Pero si tengo que decirles un mensaje, es que si salieron de allá, se demoraron hasta un mes en llegar aquí, han sobrevivido, tienen que seguir, por muy difícil que parezca la situación. En algún momento eso va a mejorar. Todo ese esfuerzo de miles de voluntarios ha sumado más que un granito de arena para brindar el apoyo a la comunidad migrante venezolana y facilitar el proceso de adaptación a la sociedad ecuatoriana. Sin duda, un esfuerzo de ambas poblaciones será vital para la integración, cuya historia seguramente será contada en el futuro.